Continuamos con nuestra serie del libro de los Salmos en este pequeño grupo del último libro del Salterio que nos lleva a considerar esta fe madura. Y nos corresponde hoy este cántico gradual en el Salmo 125, aunque no sabemos con exactitud el tiempo en que se compuso este cántico, no es difícil imaginar la fortaleza que este salmo produjo a aquellos exiliados que habían regresado del cautiverio babilónico y que trabajaron junto con Nehemías, con Esdras, en la época de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, en donde el pueblo tenía que enfrentarse no solo a la tarea difícil que tenían, sino también a las amenazas de sus enemigos afuera, pero también al desánimo que había alrededor de ellos dentro de su propio pueblo. Pero en general este salmo aplica para todas las épocas de la iglesia, pues está destinado precisamente a animar a aquellos que demuestran su disposición a confiar en Dios, con la seguridad de que estarán a salvo, con la seguridad que la bendición de Dios reposa sobre ellos y que la verdadera iglesia está siempre y realmente firme y segura. Quiera Dios que ustedes y yo, hoy como parte de esa iglesia en nuestros días, también tengamos la misma disposición. Esa disposición de confiar en el Señor nuestro Dios, siendo nosotros pueblo de su pacto. Quiera Dios que tengamos nosotros también la capacidad de entender hoy que solo en Dios podemos estar seguros, podemos estar firmes. Incluso en medio de todo lo que vivimos, siendo pueblo del pacto en nuestra sociedad actual. Consideremos entonces, como se titula en nuestra traducción de la Reina Valera, que Dios protege a su pueblo. Esta es una declaración tal vez muy conocida, muy usada en nuestro contexto, dada por hecho también por algunos, pero pocas veces estimada o tomada en serio. Quiera Dios que al meditar hoy en esto, nuestros corazones se puedan llenar de profundo gozo, de grande esperanza, y seamos también animados a confiar en aquel que protege a su pueblo. Dios protege a su pueblo, a los que confían en Él. Este es nuestro primer punto. Dios protege a su pueblo, a los que confían en Él. Si bien es cierto que dentro del pueblo de Dios encontramos creyentes y no creyentes, en el pueblo del pacto, lo que se espera y se exige del verdadero pueblo de Dios es precisamente fe en el Señor. Verdadera confianza que se refleja en la vida diaria. Así que este salmo, diseñado para animar y consolar al pueblo de Dios en todas las épocas contra las conspiraciones y las malicias de sus enemigos, nos resalta que Dios protege a su pueblo, a aquellos que confían en Él, en el Dios del pacto. Comienza el salmista declarando, los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová, en el Dios, el gran yo soy, en el Dios del pacto. Esta bienaventuranza, esta protección, es para aquellos que confían en ese gran yo soy. Es para aquellos que conocen al Dios del pacto. El Dios que permanece para siempre. El Dios que tiene vida en sí mismo. El Dios que ha tomado placer en hacer pacto con su pueblo. Los que confían en el Dios del pacto, se nos muestra aquí, son objeto de la protección de Dios. Recuerdo los lemas de la pandemia como Bogotá te cuida. Los que estábamos acá escuchábamos ese lema, ¿no? Mientras que por televisión, radio, por todo lado, internet, el aumento en los números de muertos, el aumento en el número de casos, la gente súper asustada. Y nos dejamos creer que el tapabocas y las vacunas nos cuidaban y cuidaban a los demás. Incluso llegamos a pensar que dejando de congregarnos presencialmente, estábamos realmente amando al prójimo. Le creímos al gobierno que nos encerró para cuidarnos y no confiamos en el Dios del pacto, el único que realmente cuida a su pueblo, aquel que ha empeñado su palabra en ser nuestro Dios y el Dios de nuestra descendencia para siempre. Recordemos cómo nos insiste en esto el Salmo 115. Alguien que me ayude leyendo los versículos 9 al 11. Salmo 115, 9 al 11.
Miren las palabras que una y otra vez se nos dice: confíen en Jehová. Salmo 115, versículos 9 al 11, ¿qué dice? Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Dios del pacto. Él es su ayuda, Él es su escudo. Así que Dios protege a estos que confían en el Dios del pacto. Pero estos que perseveran en la fe, porque son afirmados en Él. Los que saben que Dios es su fortaleza, su firmeza. Dice el versículo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que cada rato anda cayéndose, tambaleándose. No, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Sión era particularmente fuerte por su posición geográfica, pero especialmente porque estaba bajo la protección divina y por lo tanto estaba segura. Como el salmista nos anima a confiar en el Señor al ser parte de este pueblo del pacto, pero también nos confronta. Nos confronta con la confianza que profesamos y la que realmente tenemos en Él. El reverendo Barlow anotaba en su comentario: el hombre no puede confiar en sí mismo, es demasiado consciente de su debilidad y enfermedad personal. No puede confiar en los demás, con demasiada frecuencia se ha sentido decepcionado y engañado. Encuentra verdadero descanso, consuelo y paz al confiar en el Señor, el todo perfecto, el todopoderoso, el todo suficiente. Y también anotaba: la fe en Dios dará fuerza en la tentación y victoria en el conflicto. En segundo lugar, cuando decimos Dios protege a su pueblo, esta protección es para siempre. Esto es una gran esperanza, un gran consuelo para nosotros como creyentes. Es para siempre la protección del Señor. ¿Alguno ha comprado alguna vez un seguro de vida? El seguro tiene unas cláusulas, ¿no? Y bueno, pues, qué bueno que no tengamos que usarlo. Pero hay unas cláusulas en esos seguros. Pero ese seguro no es para siempre. La protección de Dios, el cuidado de Dios, sí es para siempre. El versículo 2 de nuestro Salmo nos recuerda: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. ¿Cuándo? Desde ahora para siempre. La expresión del salmista nos dice: Dios siempre está cuidando a los suyos. Se nos enseña en este versículo que Jerusalén estaba protegida por las colinas que la rodeaban. De la misma manera, el pueblo de Dios estaba protegido por Dios mismo para siempre. Es Dios quien rodea la iglesia. Es Dios el que es exaltado por encima de la iglesia. Es Dios el que vigila los accesos a la iglesia. Es Dios el que puede defender a su pueblo de todos sus enemigos. Bajo su protección, el pueblo de Dios está seguro. Así, la figura de Jerusalén, rodeada de colinas y montañas, se ha convertido en un emblema de la iglesia en todos los tiempos. Su seguridad es un emblema de la seguridad de todos aquellos que confían en el Señor. La iglesia de Cristo está guardada por Cristo mismo. Su pueblo entero es protegido por Él mismo, con una protección inexpugnable. No era meramente la situación geográfica la que hacía a Jerusalén una ciudad fortificada, una ciudad inexpugnable, sino la presencia de Dios en medio de ella, la protección de Dios para ello. De hecho, cuando ustedes revisan la historia del pueblo de Israel, encuentran que esta ciudad fue entregada también. Dios entregó esta ciudad en manos de sus enemigos. Y los profetas de entonces señalaban que la razón era que Dios, que su presencia, había abandonado la ciudad. Por esta razón fueron entregados. Hermanos, el Salmo nos insiste en que consideremos: es la presencia de Dios la que hace
que Sión fuera inexpugnable y la que hace que la iglesia de Dios sea protegida con una protección que nadie puede vulnerar, que nadie puede dañar, que nadie puede destruir. Y podemos estar seguros que las montañas podrán desmoronarse y quedar en nada. Las rocas podrán ser removidas de su lugar, pero la promesa de Dios a su pueblo obediente no podrá ser quebrantada. Vayamos a Isaías, capítulo 54, versículo 10. El cuidado protector de Dios será reiterado siempre. ¿Qué nos dice Isaías 54, 10? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, diga Jehová, y que tiene misericordia de ti. El apóstol Pablo nos insistía allá en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El apóstol Pedro también le decía a una iglesia perseguida que ellos eran guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Pedro no le decía a la gente, cúbrase con la sangre de Cristo. No les decía, declaren, la sangre de Cristo tiene poder. No. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tampoco les decía, unjan la casa, unjan el carro, ¿sí? Para que los proteja. Así como la gente que coloca la sábila detrás de la puerta, o la herradura detrás de la puerta para que les cuiden la casa. No, aquí no hay cuestión de agüeros. Ustedes y yo, como iglesia del Señor, somos guardados por el poder de Dios. ¿Ha pensado en el poder de Dios? ¿Ha considerado el poder de Dios? Todas las cosas fueron creadas por la palabra de su poder. Y todas las cosas son sustentadas también por la palabra de su poder. Ustedes y yo somos guardados y sustentados por la palabra de su poder. ¿Quién es semejante a Dios? ¿Quién será el poderoso que podrá resistirle? Los revolucionarios se creen Dios y dicen que Dios está con ellos. ¿Sí? Unos vecinos decían que hacían todo con Jesucristo y que Jesucristo iba con ellos. ¿Será que Jesucristo va a estar con los que andan en inmundicia, en maldad, en brujería, en hechicerías y destruyendo la obra de Dios? Seguro que no. Y aquel que muchos nombraban o llamaban papa, enseñando mentiras y promoviendo filosofías destructoras, nada de eso. Ellos no son semejantes a Dios. Ellos no pueden librar absolutamente a nadie. Ya por ahí están diciendo que apareció la cara del Papa en yo no sé qué cosas. Acá en Colombia. Terrible, hermanos. Si como nos enseña el Salmo, la presencia de Dios constituye una protección inexpugnable para su pueblo, ¿será que la iglesia de hoy puede confiar en esa promesa? ¿Ustedes y yo podemos confiar en que Dios nos protege? ¿En que Dios nos cuida? ¿En que Dios nos guarda? Hay cualquier cantidad de leyes perversas, ¿no? Por ahí. Y las que se están buscando todavía. Y van a querer amordazarnos todavía más. Así que, ojo, ¿por quién vota? Pero a pesar de todo ello, debemos saber, Dios protege a su pueblo. Dios cuida de su pueblo. ¿Será que podemos entender que si Cristo habita en medio de la iglesia cuenta con esa protección inexpugnable? Si esto es cierto, hermanos, y es cierto, ¿a quién debemos temerle? ¿De quién debemos tener miedo? ¿Por qué entonces no cumplir con nuestro llamado? ¿Por qué amedrantarnos ante nuestros enemigos? ¿Por qué no confiar en el Dios del pacto? Vendernos de pronto al mejor postor para que nos vaya mejor, como hablábamos con el hermano al principio de la reunión. Sí, no están de acuerdo con este mal gobierno que tenemos, pero si nos da los contratos, ahí sí le hacemos
le hacemos campaña y lo apoyamos. Es terrible, hermanos. Dios protege a su pueblo incluso en la prueba y la disciplina. En el versículo 3, él dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Otro autor comentaba que los justos serán afligidos, serán colocados en circunstancias que les impedirán extender sus manos a la iniquidad, es decir, de la complacencia en la iniquidad. Ellos estarán afligidos, serán mantenidos en los caminos de virtud y de la religión por medio de la prueba. No se les permitirá actuar según la depravación del corazón como lo hacen los malvados. Esto pasó con el pueblo de Israel. Incluso cuando sufrieron la deportación y antes cuando sufrieron la tiranía de sus gobernantes. Pues este versículo también se puede entender desde ese significado, la vara de los malvados, en el sentido de gobernantes malos, en el sentido de gobiernos duros y opresivos. Pero se dice que tal gobierno no estará para siempre sobre el pueblo de Dios, no sea que siendo aplastados sean conducidos a actos de iniquidad, o para que privados del libre servicio a Dios no se alejen del pacto o se abandonen al pecado. Ahora nosotros estamos bajo el gobierno soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como iglesia reconocemos el señorío de Jesucristo, un reino de justicia, de verdadera paz. Somos realmente librados de la tiranía del pecado. Y llegará un día en la consumación de este reino de Cristo que seremos librados también plenamente de la tiranía de los gobiernos injustos. Mientras tanto, seguimos siendo sujetos a pruebas, incluso a correcciones a causa de nuestras inclinaciones pecaminosas, para que en todo ello no olvidemos, Dios es el único que protege, que cuida de su iglesia. Incluso en medio de lo que vivimos en nuestra nación. El gobierno que tenemos es un juicio de Dios. Y la iglesia debe arrepentirse, reconocer ese juicio de Dios. Y arrepentirse por caer en idolatría, de confiar, de esperar que un hombre le dé lo que solo Dios le puede dar. Por irse tras filosofías huecas que van en contra de Dios. Debemos considerar también lo que pasó en el pueblo de Israel. La prevalencia de la maldad espiritual dentro de Israel atraía la tiranía terrenal del paganismo hacia el exterior, tal cual pasa hoy día. Pero Dios seguía obrando en todo momento, usando las varas de la iniquidad para la prueba y el castigo de quienes debieron haber sido justos, y aún castigando a los pecadores por medio del pecado. Respecto a la prueba, el apóstol Pablo nos enseña que los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús también padecerán persecución. Pero regresando a este salmo, encontramos que la mano armada que hirió no reposará sobre su víctima. El triunfo de los malos es breve. La ferocidad de la tiranía se consume a sí misma. Lo cierto es que el Señor proporciona la prueba conforme a la fuerza del que sufre y nunca permite que dure más de lo necesario para cumplir un propósito benéfico. Vayamos a Isaías también, capítulo 10, y leamos los versículos 24 al 26. Dios hablando del castigo, de la reprensión contra su pueblo con un propósito santo. Isaías 10, del 24 al 26. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, moradora de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Pero antes de ser librados, también tendrían que ser corregidos, disciplinados,
con la vara. Por cierto, no nos dé miedo disciplinar a los pequeñitos que están todavía de vara. Eso no los va a traumatizar, ¿sí? Eso no los va a destruir. Va a alejar la necedad del muchacho, dice la Escritura. El Señor sabe el momento oportuno para librarnos de la tiranía de los malvados. Y en tercer lugar debemos decir, Dios protege a su pueblo y solo Dios es su supremo bien. Solo Dios es su bien. La iglesia en general, así como cada creyente en particular, encuentra que solo Dios es su bien. Dice versículos 4 y 5, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. David decía que Dios era su herencia. Vayamos al Salmo 15, versículos 5 y 6. Que Dios era su delicia, que Dios era su gran tesoro. Mire la expresión. ¿Quién lo tiene? Salmo 16 del 5 al 6. Voz fuerte. A ver, ¿lo tienen todos? Entonces, ¿qué dice? Salmo 16, 5 al 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermosa esa heredad que me ha tocado. Ay, colocando el lenguaje de cuando se repartían la tierra, cuando entraron a la tierra prometida. Es Dios realmente mi herencia. Pero Asaf también en el capítulo 73 de los Salmos, vamos a ver del verso 24 al verso 28, llegó a esta conclusión. Por un momento sintió envidia de los malos porque no eran acongojados, porque comían, bebían, no les pasaba absolutamente nada, en cambio él sí era reprendido. Pero llega a una hermosa conclusión, Salmo 73, versículos 24 al 28. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Tenía confianza en Dios, no solo en esta vida, sino también en la venidera. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Entendió? Ese es mi supremo bien. Fuera de Dios, nada más. Nada más llena mi alma, nada más llena mi ser. En nada más encuentra sentido mi vida. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, el supremo bien. Entonces, hermanos, el Salmo 125, al pedir esta oración, que Dios haga bien a su pueblo, expresa la fe del salmista en lo que ocurre bajo esa administración de Dios, bajo ese gobierno de Dios. Y es que el favor de Dios descansa sobre su pueblo. Haz bien a tu pueblo es una oración de confianza en que ese favor, esa misericordia del Señor siempre reposa sobre su pueblo. Los que gozan pues del favor de Dios son limpiados de sus pecados, son llevados a perseverar en la fe, son llevados a confiar en el Señor sin titubeos, a experimentar como Asaf también en el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Otra vez un comentario del reverendo Barlow. El principio santo imparte rectitud de corazón e impulsa a la rectitud de vida. El camino de la santidad es recto, no hay giros ni vueltas en él. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y su integridad consciente lo sostuvo ante las pruebas sin precedentes que cayeron sobre él, sobre su familia, sobre sus posesiones. Cuando el sentido de lo correcto se apega en el alma, cuando el sentido de lo correcto se apaga en el alma, el hombre cede y se pierde.
En conclusión, entonces, el apartarse de Dios es el mal. Acercarse a Él es el bien, pero apartarse de Él es el mal. Esto hacen aquellos que abandonan el camino recto, que vagan por caminos prohibidos. Viven bajo engaño aquellos que abandonan el culto a Dios, aquellos que dejan de hacer el bien. Acuérdense, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Quienes aún perteneciendo al pueblo profeso de Dios se alejan por los senderos y caminos prohibidos. El salmista advierte aquí que aquellos malvados, que su profesión de fe no los salvará, que no obtendrán la bendición divina meramente porque se dicen ser parte del pueblo de Dios, o porque están contados dentro de ellos, porque están en las bancas de una iglesia, sino que serán tratados como todos los demás pecadores, serán llevados junto con todos los malvados y serán tratados como ellos. Recordemos Ezequiel 33 del 12 al 13 y luego Mateo 7, 22 al 23. Leamos primero Ezequiel 33 del 12 al 13. Con espadas de fuertes, perdón, estaba leyendo 32. 33 del 12 al 13. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo en el día que volviere a su impiedad, y se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiando en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y en Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, miren lo que el Señor Jesús dice respecto a los que no obedecen a sus enseñanzas. Mateo 7, del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, mira nuestras credenciales. Señor, mira cuánto tiempo te servimos. Mira todo lo que hicimos en tu obra. Y Él les declarará, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que el apóstata cambia el camino o el destino de los justos por la herencia de los malhechores. Pero dice el salmista, paz sea sobre Israel, sobre el verdadero Israel, sobre ese pueblo de Dios. El apóstol Pablo habla a los Gálatas acerca de ese Israel de Dios. Gálatas 6:16, Isaías 54:13, 26:3, nos da una grande promesa. Vayamos especialmente a Isaías 26, versículo 3. Los que son de Dios perseveran en Él, perseveran en su palabra, su pensamiento persevera en Dios y son guardados en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y el Señor Jesús dice a su pueblo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire el contraste, así como el que nos presenta el salmista. Los malos serán llevados con los que hacen iniquidad, pero paz sea sobre Israel. Los perversos serán castigados, pero los que confían en el Señor podrán tener paz, podrán tener verdadera seguridad. Ningún sufrimiento en el servicio a Dios es motivo de infidelidad y apostasía. Esta es una gran verdad, hermanos. Algunas personas se angustian tanto, tienen tantas situaciones en las que dicen no vale la pena y se apartan y se vuelven infieles. Pero lo cierto es que no hay sufrimiento, no hay situación que nos lleve a ser infieles o apóstatas.
porque Dios es fiel. La gracia de Dios nos capacita para beber cualquier copa que en su providencia el Señor nos administre. En el peor de los casos, esta copa será la muerte. Pero la muerte, que esto que suena peor, llegará a ser mejor en su momento. Pablo decía que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Así que, mis hermanos, el Señor es amigo de los rectos, nos enseña este salmo. El Señor es amigo de todos aquellos que confían en Él, pero es enemigo de los que practican la iniquidad, y a su tiempo dará la recompensa a cada uno. Se nos anima entonces en este salmo como pueblo del pacto a confiar en el Señor, a confiar en el Dios del pacto, solamente en Dios. Se nos anima a confiar en su protección divina, una protección inexpugnable incluso en la prueba y la disciplina. Se nos recuerda que solo en Dios hallamos el supremo bien, que nada ni nadie más puede serlo, pero apartarse de Dios es el mal. Oremos entonces que Dios nos ayude, que haga también hoy bien a su iglesia y que dé paz a su pueblo. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por permitirnos meditar hoy en esta porción de tu palabra, encontrando que tú proteges a tu pueblo, encontrando una vez más que tu pueblo puede confiar, puede descansar en ti, que tu pueblo no tiene razones para apartarse, sino al contrario, para perseverar en ti, para servirte, Señor, para honrarte por quien tú eres, por lo que tú haces. Ayúdanos hoy también a nosotros a tener claridad de esto, a regocijarnos en esta buena voluntad que tú has querido tener para con nosotros, haciéndonos parte de tu pueblo. Permite que seamos ese pueblo que cree a tus promesas, que cree a tus palabras, que cree también a tus amenazas, que obedece, que busca fidelidad a ti, Señor, porque tú eres quien por tu Espíritu nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ayúdanos, Padre mío, para que en medio de las diferentes circunstancias que podamos atravesar, tú nos mantengas en esa confianza en ti, en esa seguridad en ti. Aún, Señor, cuando tengamos que ser disciplinados a causa de nuestras inclinaciones pecaminosas, a causa de nuestras rebeldías, tu gracia siga sosteniéndonos y protegiéndonos de la apostasía, de la maldad, Señor, de la iniquidad. Tú nos protegerás, tú nos guardarás, porque en Cristo Jesús nos has unido a tu cuerpo, a tu familia, a tu iglesia. Gracias te damos, Dios, por esta misericordia y bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.